Buenos días. Bienvenidos a esta sesión de ultrasonido FAST en trauma abdominal. Soy el doctor Irán Joaquín Arce Sánchez, especialista en radiología diagnóstica y terapéutica. Antes que nada, vamos a ver algunos principios básicos antes de entrar en materia de lo que es el ultrasonido en el trauma abdominal. Para hacer este tipo de estudios, obviamente necesitamos un escáner, que es el equipo de ultrasonido, el cual va a recibir las señales eléctricas del transductor, las va a analizar y las va a traducir en una imagen. El resultado que vamos a obtener es la intensidad de los ecos y el tiempo en el que es recibido. Si no recibimos ecos, lo vamos a ver como algo negro o anecoico. Si recibimos una escasa cantidad de ecos, lo vamos a ver gris en varias tonalidades, desde gris oscuro hasta gris un poco más claro, y lo denominaremos como hipoecoico. Si encontramos una gran cantidad de ecos, lo vamos a encontrar como estructuras blancas o hiperecoicas. Hay diferentes tipos de escáner, desde equipos que son exclusivamente de consultorios por su volumen, por su peso. Sin embargo, para este tipo de estudios tenemos una variedad de modelos que son prácticamente portátiles, que se pueden llevar a la mano a todos lados. Aquí tenemos varias imágenes que nos muestran los diferentes ecos que podemos encontrar en diferentes órganos. Por ejemplo, tenemos aquí una estructura anecoica, vesícula biliar, o una estructura vascular, que es una estructura, en este caso, venosa, junto a una estructura arterial que tiene placas ateromatosas que van desde una ecogenicidad media a una ecogenicidad alta, es decir, estructuras que son medio sólidas, compuestas exclusivamente por grasa, hasta estructuras que son ecogénicas, muy blancas, compuestas prácticamente por calcio. El transductor, que es el artefacto de mano que nos va a servir para obtener estas imágenes, es el equipo que va a encargarse de transformar un tipo de energía en otra. Para esto, previamente se utilizaban cristales piezoeléctricos como el cuarzo, que se encontraban de manera natural. Ahora se utilizan cristales piezoeléctricos que se producen de manera artificial. Hay diferentes factores que afectan las ondas del ultrasonido: la continuidad, la frecuencia, la forma del transductor, la superficie del transductor, la orientación del mismo transductor y el movimiento de la mano del ecosonografista. Tenemos transductores que son convexos, tenemos transductores que son sectoriales, lineales y microconvexos endocavitarios. Como consejo, yo les recomiendo, antes que nada, escoger el transductor apropiado, es decir, aquel que tenga una superficie apropiada para el tipo de estudio que vamos a realizar y, por supuesto, que tenga la frecuencia adecuada para lo que queremos observar. No es lo mismo ver una estructura abdominal profunda que una estructura que se encuentra en los tejidos blandos superficiales. Hay que usar una cantidad adecuada de gel, es decir, tampoco hay que usar una cantidad excesiva que nos vaya a estorbar, pero tampoco utilizar una cantidad tan poca que no permita la transmisión del sonido. Hay que revisar siempre la orientación del transductor para no equivocar el lado que estamos observando, optimizar las ganancias y la profundidad, lo cual quiere decir que en nuestros botones de ganancias hay que tratar de optimizar y observar lo blanco como blanco y lo negro como negro. Los movimientos de la mano deben de ser suaves, nunca muy rápidos y de preferencia casi siempre de una manera milimétrica, sobre todo en aquellos órganos en los cuales estamos tratando de observar lesiones muy pequeñas. El ultrasonido se le denomina así a las ondas sonoras que se encuentran por encima de la audición humana, es decir,
más allá de los 20.000 Hz. El ultrasonido diagnóstico es aquel que se encuentra por arriba de 1 MHz. Tomando en cuenta lo anterior, vamos a encontrar diferentes artefactos ecográficos que pueden impedir obtener una imagen adecuada para el diagnóstico de los pacientes. Tenemos artefactos de refracción, sombra acústica, reforzamiento acústico, artefactos en espejo o reverberación, entre otros más. Estos son los más comunes. Los artefactos ecográficos se presentan cuando las suposiciones preestablecidas de la física del sonido no son reales. Es decir, una analogía la podemos encontrar con la luz. En el primer vaso estamos encontrando un popote que atraviesa una superficie de agua, es decir, una superficie que tiene diferente densidad a la del aire. Esto la luz no lo detecta y por lo tanto vamos a encontrar una refracción de la luz y encontraremos a la vista un popote que está partido en dos. Lo mismo aplica para el ultrasonido. En el artefacto de refracción, que sería muy similar al ejemplo del popote, vamos a encontrar que se observa cuando el sonido se encuentra con una superficie curva. La superficie curva va a desviar el sonido y en el sitio donde el sonido va a estar desviado no vamos a encontrar ecos y por lo tanto vamos a encontrar sombras negras, lo cual podemos tomar erróneamente como si fuera una estructura líquida muy parecida, por ejemplo, en esta imagen, al líquido amniótico. Esto se presentó al observar la cabeza del producto en sus superficies curvas. La sombra acústica. En la sombra acústica el sonido va a pasar a través de una estructura muy densa. Esto va a impedir que el sonido atraviese esta estructura y nos va a dar igualmente una estructura densa porque el sonido simple y sencillamente no puede pasar a través de ella. Tenemos aquí, por ejemplo, las costillas. Las costillas tienen una densidad tan alta que van a absorber todo el sonido que llega y no permiten la presencia de sonido por detrás de ella. Repito, esto se llama sombra acústica. Reforzamiento acústico. En el reforzamiento acústico, el sonido va a pasar a través de una zona de baja densidad. En este ejemplo encontramos una vesícula biliar. El sonido atraviesa zonas de alta densidad, posteriormente de baja densidad y por último una zona de alta resistencia o de alta densidad. Cuando el sonido atraviesa una zona de baja resistencia como el líquido, el sonido aumenta su velocidad de 1540 metros por segundo y llega a la zona de alta resistencia a una velocidad mucho mayor, lo cual va a hacer que esa zona se observe hiperecogénica. A esto se le llama reforzamiento acústico. El artefacto en espejo. El artefacto en espejo se va a encontrar cuando vamos a observar dos imágenes de una misma estructura, como en este caso, en la cual una estructura es real y otra estructura es falsa. Esa estructura se crea por la desviación de los ecos. En este caso, tenemos el hígado, tenemos el diafragma, la vena porta, y tenemos aquí latiendo una estructura anecoica redondeada, la cual es la vena cava. Esta vena cava es real, sin embargo tenemos una estructura muy similar que se encuentra en la cavidad torácica. Esa estructura prácticamente
de las mismas características que la que se encuentra en el hígado, es una estructura falsa, creada por la desviación de los ecos. En este caso, ¿cómo identificar la estructura real de la que no es real? Generalmente, más bien, la realidad es que la estructura más cercana es real, mientras que la estructura más lejana es falsa, y es la que se encuentra creada por los ecos que son desviados. Los artefactos de reverberación. En este caso, este artefacto va a estar creado por estructuras pequeñas, muy cercanas al transductor, generalmente burbujas de aire. Esto va a crear imágenes muy similar a una pelotita de ping pong, es decir, el aire va a desviar el sonido y va a reverberar, es decir, va a rebotar y se va a regresar hacia el transductor. El transductor va a enviar otra vez sonido y va a regresar otra vez al transductor al chocar con la burbuja. Y así sucesivamente. Va a chocar 3, 4, 5 veces con la misma burbuja y vamos a encontrar un artefacto de reverberación, es decir, muchos ecos similares creados por una burbuja que va a estar desviando los ecos y rebotando los ecos en forma infinita. ¿Qué quiere decir ultrasonido FAST? Este es un acrónimo que acertadamente en inglés quiere decir rápido. Es decir, es un estudio que debe de hacerse de una manera lo más rápida posible para ayudar al paciente. Sin embargo, es un acrónimo que realmente quiere decir ultrasonido para el trauma enfocado para evaluar abdomen. Sin embargo, existe el IFAST, el cual se extiende todavía hacia el tórax. ¿Cuándo realizarlo? Se realiza en un trauma penetrante, cuando hay un trauma en el embarazo, un trauma pediátrico, un trauma torácico, una hipotensión inexplicable o un paciente que se encuentra hemodinámicamente inestable. Hay factores que afectan la realización de un ultrasonido FAST. Hay factores que son externos al paciente y hay factores que son propios del paciente. Hay que tener protocolos estandarizados para realizar un ultrasonido FAST. Este es un factor que puede afectar la realización del estudio, ya que a pesar de la extensión y a pesar de que cada vez su uso es más conocido, todavía hay hospitales o hay centros de diagnóstico que se rehúsan a realizarlo en forma adecuada. La mayor parte de las ocasiones no se encuentra y no se cuenta con médicos entrenados para la realización del ultrasonido FAST y sobre todo no hay disponibilidad de médicos entrenados. Los recursos para realizar el ultrasonido FAST, sobre todo el contar con un equipo de ultrasonido portátil, es una limitante para realizarlo y sobre todo las políticas locales de cada hospital. Ahora, ¿qué preguntas tenemos que realizarnos mientras estamos haciendo un ultrasonido FAST? Número 1. ¿La fisiología y la anatomía del paciente están conservadas? ¿Lo requieren? Número 2. ¿Realmente es necesario hacer este estudio? Porque hay que tomar en cuenta de que muchas veces este tipo de estudio es para un paciente que se encuentra grave, hemodinámicamente inestable, politraumatizado. Si realmente no es necesario, pues lo mejor es
seguir con un tratamiento adecuado para este paciente, un manejo adecuado que nos lleva a la tercera pregunta. Si realmente es necesario y realizo el ultrasonido, ¿voy a cambiar mi enfoque de tratamiento? ¿Voy a cambiar la manera en la cual voy a evaluar y dar seguimiento a mi paciente? Una vez que llegas al ultrasonido, hay que tomar en cuenta dos cosas: aire y líquido. Antes que nada, es lo que tenemos que tomar en cuenta para realizar este ultrasonido. Hay que buscar aire y líquido. Es decir, primer pregunta: ¿hay líquido libre intraabdominal? Número 2, ¿hay líquido libre en tórax? Número 3, ¿hay aire libre en tórax? Hay que enfocarnos. No es un ultrasonido convencional. Es un ultrasonido que tiene que servirnos para cambiar el enfoque y para dar un tratamiento adecuado a un paciente que se encuentra grave. Un consejo: antes de dar un diagnóstico definitivo, hay que tener una decisión clínica. Siempre la clínica manda sobre los métodos diagnósticos. Nosotros somos auxiliares. Ahora, las respuestas clínicas básicas. Ya respondimos: aire o agua, es decir, aire o líquido. Una vez que informamos si existe aire o líquido, las respuestas clínicas serían: ¿es hemoperitoneo? ¿Es hemotórax? ¿Es derrame pericárdico, tamponade? ¿O es un neumotórax? Una vez que dimos estas respuestas, diremos o nos preguntaremos: ¿los hallazgos correlacionan con el estado clínico del paciente? ¿Cuál es la técnica? Vamos a empezar por ahí. Diremos cuál es la técnica, daré algunos consejos y obviamente los errores más comunes que se pueden presentar durante la realización del estudio. En cuanto a la técnica, hay que centrarnos en las 4 áreas básicas, es decir, 4P. Hay que grabarnos 4P. El área perihepática, el área periesplénica, el área pericárdica y el área pélvica. ¿Cuál es la sensibilidad del ultrasonido FAST? Para la detección del líquido libre, que es básicamente para lo que necesitamos este ultrasonido, la sensibilidad en un adulto puede ser desde el 95 hasta, desde un 65 hasta un 95%, mientras que la especificidad puede ser desde un 95 hasta un 100%, es decir, es bastante alta, lo cual puede bajar en un paciente pediátrico, ya que el paciente pediátrico suele moverse mucho, no hay cooperación del mismo y puede bajar la sensibilidad de un 30 a un 80%. Sin embargo, una vez que tenemos detectado el líquido libre, la especificidad suele ser la misma que para un adulto. Para realizar el ultrasonido FAST abdominal, lo ideal es tener un transductor convexo de 3 a 5 MHz, lo cual nos va a llevar a observar estructuras que se encuentren a una profundidad de entre 8 a 15 centímetros. Es decir, podemos observar tranquilamente todas las estructuras intraabdominales y retroperitoneales. Hay que optimizar las ganancias, como ya habíamos comentado, y hay que tomar en cuenta la orientación del transductor. Saber cuándo lo tenemos en longitudinal, cuándo en transverso, cuál es nuestra derecha, tanto en el transductor como en el monitor, cuál es nuestra izquierda. Segundo, la sangre
La sangre libre en cavidad abdominal, a fin de cuentas, es líquido y lo podemos encontrar con una ecogenicidad similar a cualquier líquido. Es decir, la sangre normalmente es anecoica, por lo cual hay que tomar en cuenta su evolución ecográfica. La sangre empieza a coagularse entre las primeras 1 a 4 horas, lo cual quiere decir que va a pasar de un estado anecoico a un estado ligeramente o mucho más ecogénico o más blanco. Y posteriormente, dentro de las siguientes 12 a 48 horas, habrá fibrinolisis, es decir, tendremos trazos de fibrina en donde exista sangre libre. Hay que tomar esto en cuenta para poder diferenciar sangre del líquido libre, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan ascitis. Ya sabemos cuál es la técnica principal. La técnica importa, es cierto, pero realmente no importa dependiendo de los hallazgos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay 4 áreas, es cierto: perihepática, periesplénica, pélvica, pericárdica. Pero eso no quiere decir que no nos podamos mover a una segunda área o áreas adicionales si los hallazgos así lo requieren. Es decir, podemos tener 6 áreas, 8 áreas o más si los hallazgos así lo requieren. Sin embargo, hay que seguir recordando que el paciente es un paciente crítico y que el tiempo apremia. Hay que pensar anatómicamente, evaluar tanto como sea necesario, y aquí más que la foto, el tiempo real es importante. Si puedes identificar patologías, hazlo, pero hay que tomar en cuenta tiempo. Hay que tomar en cuenta la cantidad de gel, la angulación del transductor. Recuerden, el aire es un enemigo del ultrasonido, ya que el aire puede dispersar el haz de sonido. Entonces el enfisema subcutáneo puede limitar las imágenes que vamos a obtener. Hay que tratar de evaluar y tratar de identificar derrame pericárdico o hemotórax que potencialmente pueden afectar o dañar la vida del paciente, atentar contra la vida del paciente. Si sospechamos líquido libre, hay que tomar en cuenta que este es un estudio dinámico y si de entrada el paciente está acostado y no encontramos líquido libre y lo seguimos sospechando, podemos moverlo a una posición Trendelenburg, a un decúbito lateral. Hay que tomar en cuenta que hay estructuras como la grasa perirenal y la ascitis que posiblemente pudo haber estado previamente con el paciente, pueden de alguna manera afectar nuestro diagnóstico. Esto sería lo que es lo que debe de tardar el ultrasonido FAST. Aquí tenemos una vista perihepática, siempre siguiendo los ángulos costales para evitar la sombra acústica, una vista pericárdica, apuntando hacia el corazón, siempre por debajo del apéndice sifoides, una vista periesplénica, igualmente tratando de evitar la sombra acústica que nos dan los arcos costales, y una vista pélvica, siempre angulando el transductor hacia la sínfisis del pubis. Esto que vimos en este pequeño video es lo que debe de durar realmente un ultrasonido FAST bastante básico. Como ven, realmente no duró más de 30 segundos, fue bastante rápido. Con esto nos damos una idea de lo que tiene el paciente y podemos seguir nuestros planes terapéuticos y darle un seguimiento adecuado a nuestros pacientes. La vista perihepática. Para la vista perihepática hay que poner el transductor en un eje lateral, iniciar la evaluación de manera
cefalocaudal, siempre siguiendo el ángulo de las costillas, como ya lo habíamos dicho previamente. Aquí vamos a evaluar 4 áreas primordiales, lo que es el espacio pleural, aquí por encima del hígado, lo que es el espacio subfrénico, lo que es el espacio de Morrison entre el hígado y el riñón, y el polo superior e inferior del riñón derecho. Hay que recordar que las costillas son enemigos del sonido, entonces si no seguimos el ángulo de las costillas podemos tener una sombra acústica que va a impedir observar adecuadamente las estructuras de esta zona perihepática. Sin embargo, si encontramos una adecuada vista intercostal, podemos observar adecuadamente todas las estructuras, identificar adecuadamente los órganos y potencialmente identificar las diferentes patologías, como en este caso un derrame pleural, donde estamos observando el pulmón colapsado flotando dentro del líquido. En cuanto al eje subsifoideo, es decir, en cuanto a la vista perihepática, vamos a colocar nuestro transductor inmediatamente por debajo del apéndice sifoides en un eje transverso, angulando hacia la cabeza. Una vez que lo angulamos hacia la cabeza, apuntamos nuestro transductor ligeramente hacia el hombro izquierdo. De esta manera, por debajo del apéndice sifoides y apuntando ligeramente hacia el hombro izquierdo. ¿Qué va a pasar con esto o qué vamos a observar? Vamos a observar las cavidades cardíacas, vamos a observar las válvulas, cúspide, mitral, el pericardio y, muy importante, como ya había dicho antes, el tiempo real es importante, hay que evaluar la movilidad cardíaca, como en este caso. Estamos observando cierre y apertura de las válvulas en forma adecuada, estamos observando movilidad cardíaca, el pericardio y estamos observando que no existe líquido libre pericárdico. La vista periesplénica. Esta es por mucho la más difícil de obtener. Generalmente hay que poner nuestro transductor en un eje longitudinal, intercostal, y hay que irse bien posterior. Generalmente muchos lo ponen sobre la línea axilar media. Yo recomiendo la línea axilar posterior. Hay que angular el transductor al eje de las costillas, es decir, tratar de angularlo cerca de 20-30 grados sobre las manecillas del reloj. Y una vez que tengan el transductor ahí, hay que ponerlo todavía más posterior y más superior, porque casi siempre el vaso es más posterior y superior de lo esperado. Aquí vamos a observar igualmente, al igual que la vista perihepática, vamos a observar el espacio pleural, el espacio subcrénico, el vaso, el riñón y el espacio espleno-renal. Igual hay que tratar de evitar los arcos costales que pueden impedir la valoración adecuada de los diferentes órganos. Una vez que evitamos los arcos costales, podemos encontrar y valorar adecuadamente tanto el vaso, el riñón y las diferentes estructuras que se encuentran adyacentes a los mismos. La vista pélvica es de las más sencillas. Hay que poner nuestro transductor en un eje transverso, colocarlo por arriba de la sínfisis del pubis y angularlo hacia abajo hasta identificar ya sea la próstata en hombres o canal vaginal en mujeres. Aquí podemos observar la vejiga como una estructura anecoica, ya que se encuentra llena de líquido, de orina en este caso. Al ir bajando,
cada vez más, vamos a encontrar una estructura ovoide pequeña, la cual es la próstata, y a los lados de la próstata las vesículas seminales. En otro ejemplo tenemos en un eje transverso el cuerpo uterino, tenemos un ovario y tenemos una gran cantidad de líquido libre en hueco pélvico. Las ventajas del ultrasonido FAST es que es un estudio rápido, no invasivo, de bajo costo, generalmente tiene una alta disponibilidad y de hecho cada vez más los médicos se están haciendo de un ultrasonido portátil para poder dar este servicio a los pacientes y es muy sensible al líquido libre, es decir, podemos encontrar con facilidad si existe sangre o líquido en cavidad abdominal o en tórax. Las desventajas es que es dependiente del operador. Todavía no existe realmente una cantidad importante de médicos que se encuentran adecuadamente capacitados para realizar este tipo de estudios, aunque este va en aumento. Los pacientes con líquido libre previo pueden significar un impedimento para un diagnóstico adecuado, es decir, pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes con hepatopatías, mujeres en edad fértil que pueden tener una cierta cantidad de líquido libre en hueco pélvico, las asas intestinales que pueden tener alta cantidad de aire abdominal, intraintestinal, pueden impedir que se observen ciertas estructuras en un momento determinado. Y la vejiga vacía, pues, puede ser igualmente un impedimento, aunque eso no quiere decir que no la podamos llenar con una sonda Foley en forma adecuada. Aquí para ejemplificar la ayuda de un ultrasonido FAST en un paciente que podemos encontrar en nuestra práctica diaria. Masculino de 40 años de edad, el cual previa ingesta de alcohol tuvo un accidente automovilístico, tiene un abdomen voluminoso y lo encontramos con una presión arterial de 90-60 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. Aquí podemos encontrar lo que en un inicio se reportó en un ultrasonido FAST. Tenemos lo que es una vista perihepática. Estamos observando en el espacio de Morrison una cantidad moderada de líquido libre. Aquí tenemos una vista periesplénica. Podemos observar cómo las asas intestinales pueden llegar en un momento a impedir la visualización adecuada de estas estructuras. Sin embargo, sí podemos llegar a observar una pequeña cantidad de líquido libre intraabdominal en el espacio espleno-renal. Con esto, pues ya nos damos una idea de que posiblemente este paciente tenga una hemorragia intraabdominal, lo cual dio lugar a que se llevara a un servicio de urgencias y se interviniera de manera urgente en forma quirúrgica. Entonces, en resumen, para un ultrasonido FAST hay que tomar en cuenta la realización de 4 zonas básicas, visualización de 4 zonas básicas, recordar las 4 P's, perihepática, periesplénica, pélvica y pericárdica. El diagnóstico de primera instancia, lo que se puede reportar es positivo al líquido libre, negativo al líquido libre o también es válido indeterminado. Si el paciente clínicamente está mal, pero no encontramos nada, no quiere decir que no tenga nada. Es decir, puede tenerlo, simple y sencillamente no se ha detectado. Y por último, es muy importante que les diga, si ustedes son principiantes en la realización de este tipo de estudio,
Mi mayor consejo es practiquen. La práctica hace al maestro. Práctica, práctica, práctica. Muchas gracias.